Bienvenidos, es tiempo de aprender de la palabra de Dios. Antes de leer las características, estábamos leyendo Mateo capítulo, ponmelo un momento, 28, versículos 16 y 17. Ahí sacamos características de un cierto auténtico discípulo. ¿Quién me recuerda qué es ser auténtico? Original, sí, ahí está. Auténtico lo voy a poner de esta manera, que es realmente lo que parece o se dice que es, ¿cierto? Original, eso es auténtico. Y dice la Biblia, Mateo capítulo 28, versículos 16 y 17. Pónmelo ahí en la pantalla, por favor. Yo tomo agüita. Muy bien, dice: mas los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Cuál fue la primera característica? Obediencia. ¿Cuántos obedientes hay acá? Levanten la mano los obedientes. Muy bien, claro, las que dejaron abajo son desobedientes porque yo les dije que... Y la segunda, y cuando le vieron, le adoraron. Entonces, ¿cuál es la primera característica de un discípulo de Jesús? Y la segunda característica, adoración. Pero vemos algo ahí que pasó, dice, más algunos, y esa es una característica de un discípulo del Señor. Pero ellos eran discípulos del Señor. No debería ser una característica. Bueno, sí, no debería ser una característica. ¿Cuántos aquí han dudado? Levanten la mano. Algunos decidieron como, no sé. Ya dudaron, ¿cierto? Qué interesante ver esto, ¿cierto? Ahora, viendo el tema de la duda, noto en la Biblia que la duda es muy diferente que la incredulidad, ¿cierto? La duda genera preguntas. La incredulidad genera posiciones ya definidas y aún convicciones. La duda solo genera preguntas y a veces la duda no es mala, ¿cierto? Los abuelos enseñaron un dicho: ante la duda, detente. ¿Cuántos habían escuchado ese dicho? Bueno, entonces mi abuelo, porque ninguno. Y el abuelito de mi esposa. Ante la duda, detente. ¿Cuántos a veces han dudado? No sé. Ese amiguito, yo tengo una duda con ese amiguito de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos. Yo tengo dudas si realmente hay que echarle esto a esta receta. La duda muchas veces, cierto, nos va a servir, pero la duda nos debe empujar a los brazos del Señor. Ellos dudaron. Vamos a mirar algo sobre la duda. ¿Y cómo fue la lucha? Y es la lucha tuya y mía constantemente con la duda, que si no la evacuamos con la ayuda del Señor termina en incredulidad. Y ese es el problema. La incredulidad sí fue condenada por el Señor. Él dijo: ¿hasta cuánto les tengo que aguantar, cierto? Generación incrédula. A Jesús le tocó moverse en medio de varias generaciones que habían ahí. Generación incrédula, generación de víboras, generación... Hay más generaciones ahí, no recuerdo en este momento, pero dijo generación incrédula. Él sí, eso sí condenó. Muy bien, ¿qué es la duda? La duda es indeterminación entre dos decisiones o dos juicios. La palabra ahí en el griego, cuando habla de duda, tiene que ver con vacilar. Vacilar. Bueno, ¿y qué es vacilar, pastor? Es moverse de un lado a otro por falta de equilibrio o estabilidad. La palabra creer es pistis, pistis en el griego. No creer es apistis. Y hay otros que son despistis, ¿cierto? Hay apistis, pistis y despistis. Hay algunos que creen pero son despistis. Pero esta es creer, lo contrario.
ya empieza a ser la incredulidad, pero aquí comienza con la duda, ¿cierto? Vacilar. Ahora, vacilar, ya empiezo a entender, es cuando yo estoy... Ahora, la duda es peligrosa en algunos momentos, sí. ¿Tú te imaginas que estás corriendo para saltar por encima de un abismo y vas a saltar de este pedazo de montaña allá? Llevas impulso, pero dudas antes de saltar. ¿Qué puede pasar? ¿Cierto? Que no estarías contando el cuento, puedes seguir. Tú como que voy corriendo, no, como que, y boom. La duda puede ser peligrosa. Vuelvo a leer la definición de duda que encontré: moverse de un lado a otro por falta de equilibrio o estabilidad. Como creyentes hay momentos que podemos encontrarnos en falta de estabilidad de fe. Eso era lo que estaban viviendo los discípulos. Ellos acababan, ¿cierto? 3 días antes estaban con Jesús, cenaron y Él muere. Bueno, unos días antes. Él había muerto hacía 3 días y su estabilidad no era la mejor. Su fe no estaba en los mejores niveles. Habían matado a su líder. Y quién sabe si los iban a perseguir y matar también a ellos. Ellos estaban dudando. Jesús les dijo: voy a volver, voy a resucitar, pero ellos no estaban todavía muy serios en el tema. Tenían sus dudas. Es de humano dudar. Era una situación muy difícil. Bueno, pero sigamos. Podemos entender entonces que la duda, la lucha de nuestro corazón es constante. Yo he vivido momentos de duda, claro. Muchos momentos de duda, muchos. A veces dudo, Señor, esta palabra que va a compartir, eso no es. Y devorar. Lo bueno en la duda es buscar a Dios, porque Dios trae la convicción a nuestro corazón con su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la duda no es pecado. Pecamos cuando ya somos incrédulos. La duda nos debe empujar a los brazos del Señor a buscar una respuesta correcta, porque generalmente en la duda uno está buscando consejo. Estoy dudando de esto, ¿usted qué opina? Pero a veces escuchamos primero a los hombres que a Dios. Pastor, ¿y cómo podemos escuchar a Dios? Por eso dejó su palabra, buscar en Él. Nosotros hace 17 años salimos de la ciudad de Bogotá y fue difícil. Nosotros teníamos allá, a mí me dicen, yo trabajaba con un ministerio que se llama Sociedad Bíblica Colombiana, 5 semestres de la San Marino. Estuve allá por varios años sirviendo, trabajando, y ellos me llamaron a mí un día a reunión. Mis jefes me dijeron: Juan, necesitamos hablar contigo. Yo me senté con el jefe de esa época, un luterano, el doctor Corso, un gran hombre de Dios. Me dice: Juan, hemos estado orando y creemos que tú eres el hombre para Medellín. En Medellín nos quedamos sin representante de este ministerio. Queremos que tú seas el representante de Antioquia, Córdoba y Sucre. Y yo inmediatamente dudé. Estoy en mi tierra, tenemos un bebé de 3 meses, Sara tenía cuando eso 2 años y algo. Era una situación. Ahora, nosotros vivíamos en un apartamento, en una situación un poco compleja económica, pero lo difícil no era la situación compleja económica. Lo difícil es que nosotros vivíamos en el 302 y en el 402 vivía mi suegra. Pero esperen, yo explico. Lo difícil es porque ustedes van a pensar que era difícil para mí. No, para mí era un deleite. Me miraron y me hicieron sentir hipócrita. Vio lo que hace usted, me está diciendo ella. Para mí era una bendición estar ahí. Y me estaba molestando la garganta. Entonces yo dudo cuando me dicen eso. Mi esposa es muy feliz, ¿cierto? Conmigo. No. Es muy feliz con Dios, tener un hogar, tenemos nuestros hijos, Dios ha hecho milagros en nuestra vida muy lindos. Y no solo eso, su mamá vive cerca, que una ayuda grandísima para nosotros. Siempre esas suegras son una ayuda, una bendición. Yo dignifico, yo molesto con suegras, pero mi suegra es una bendición, es un lujo. Yo a ella la amo mucho y la honro mucho. Es una gran mujer. Ella me cuenta chistes de suegra y nos reímos los dos. Pero ella llega a la casa y es honrada como una gran mujer, una gran sierva y una mujer muy inocente. Un corazón muy puro tiene mi suegra y muy servicial. En mis 21 años de casado no he tenido problemas con ella. Solo una vez la vi molesta con Nidia. ¿Por qué usted a Juan no tanta? Yo, eso sí, suegra, dígale. Pau. Y ahí ganó mi corazón. Mi suegra.
Pero viene la duda, estamos en una situación difícil, pero mi suegra ha sido, y aún mis cuñadas han sido una bendición, un apoyo. Estamos aquí ahora a irnos para una ciudad que no conocemos, que tengo familia, pero por allá en la tercera y cuarta generación, entonces no me conocen. Esos primos de tercer grado, ya uno, cierto, no conoce. ¿Qué hago? Medellín fue una duda grande. Y sin embargo así salimos con maletas. A mí me dijeron como en un septiembre o octubre, ya en noviembre estábamos viajando a Medellín. Fue difícil, pero Dios bendijo nuestra vida. Y ya cuando nos estamos acomodando en Medellín, viviendo unas experiencias lindísimas, sirviendo a Dios, trabajando con pastores, trabajando en la iglesia del Señor, mi esposa empezó a crecer de una manera tremenda en el ministerio, nuestros hijos empezaron a crecer, los grandes a estar mejor, una estabilidad ministerial, económica. Bueno, en muchas áreas nos dicen, es hora de partir. Creemos que ustedes son pastores para Pereira. Nosotros... Yo le había dicho a Dios, Señor, este Medellín está muy hermoso, de aquí para el cielo. Porque realmente Medellín es una ciudad muy linda y la gente es muy linda. Y yo sé que aquí no sé cuántos antioqueños habrá, pero el antioqueño tiene sus compliques, pero tú te haces querer de un antioqueño y te hace parte de la familia. Pueden ser regionalistas, pero usted gana su corazón y ellos son, no, mijo, usted es paisa. ¿Cierto que sí, chino? Sí, usted es paisa. Uy, severo. Oh, Rolito. Nos enamoramos de esa ciudad, nos empezaron a amar, empezamos a amarle. Y lo lindo es que Dios estaba con nosotros. Porque cuando una decisión, aunque hay una duda, es tomada en oración, Dios la respalda. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, me fui mucho tiempo en la introducción, pero quería contarles esto. Y salimos para Pereira, nos dicen que es Pereira. Y yo, no, Dios, pero si yo te oré y te dije que de aquí para el cielo. Y entonces comprendí, ahora hace pocos años comprendí que Pereira es un pedacito del cielo. En serio, porque nos enamoramos de esta ciudad y estamos felices, agradecidos con Dios por esta linda tierra. Aquí nos trajo el Señor. Tierra donde aman los extranjeros. Quiero pedir la mano levantada a aquellos que no nacieron en Pereira. Levante la mano. Nos invadieron. Chuck Norris, ¿dónde está? ¿Qué nos invasión usa? Necesitamos a Chuck, no es Chuck Norris, sí, ese es el de invasión. Nos invadieron, ellos están entre nosotros, desde Boyacá, desde el llano, desde la costa han llegado. Tuvimos la duda, él es de la costa. ¿De qué parte de la costa eres tú? De Barranquilla, ajá. ¿Cuántos costeños hay acá? Levante la mano. Muy bien. Bienvenido a los costeños. Es la tierra del buen café, pero la yuca rucha. Ellos entienden. El costeño entiende qué dijo. Muy bien, dudamos. Pero bueno, vimos cómo en la duda Dios puede, en un momento de dificultad, glorificarse. Hoy vamos a ver una historia de un hombre que Dios llama, pero él estaba sumergido en la duda. ¿Cuántos quieren aprender un poco más hoy? ¿Sí? Entonces, muy bien, abran sus Biblias. Por favor, vamos al libro de Jueces, capítulo 6, versículo 1 al 16. Jueces 6, y vamos a leerlo rápido porque el tiempo ha volado. Jueces 6, y ya les explico, del 1 al 16. Y es la historia de Gedeón. ¿Cuántos habían leído la vida de Gedeón? ¿Cierto? Es una bendición, don Gedeón. Versículo 1 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios, y Dios los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas, amalecitas y los hijos de Oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra. ¿Qué hacían? Destruir los frutos hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel.
¿Qué estaba pasando con Israel? Empobrecía en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Dios. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Dios a causa de los madianitas, el Señor envió a los hijos de Israel un varón profeta, no sabemos el nombre, el cual le dijo: así ha dicho el Señor Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, los saqué de la esclavitud, os libré de las manos de los egipcios, de la mano de los que los afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Dios vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Ya se pelaron en una característica de discípulo, no obedecieron. Y vino el ángel de Dios y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón, ya está la historia, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Dios, la representación de Jesús en el Antiguo Testamento, se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Dios de Egipto? Y ahora Dios nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Dios le dijo, el ángel de Dios, mirándole el Señor le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. El Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Amén y amén. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de doble filo, Señor, que penetra hasta lo más profundo, tuétanos, Señor, coyunturas, Señor, a lo más profundo, y disciernen las intenciones y los pensamientos del corazón. Eso es tu palabra. Yo te pido que hoy esta historia, Señor, sea una historia, Señor, viva para nosotros, y podamos encontrar tus principios eternos para vivir, Señor, en la duda. Cuando llegue, confiando en ti, buscando tu dirección, sabemos que tú eres un Dios bueno por siempre. Te amamos y gracias, Espíritu Santo, por estar acá en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. ¿Cuántos conocían la historia de Gedeón? Esta es una historia de alguien que estaba consumido por la duda. Maldita duda. ¿Vas? Ya iban a cantar ustedes, ¿no? La duda. ¿O bendita duda será? ¿Cómo dice la canción? Es bendita. Bueno, los costeños contestaron. Bendita duda. Esa duda que nos va a empujar a los brazos del Señor. Los discípulos le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Volvamos a Gedeón. Gedeón significa derribador, destructor, guerrero poderoso. ¡Qué contradicción! Un destructor, un derribador escondido. Gedeón fue el quinto juez y fue una época difícil cuando existió Gedeón para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque era una época donde el pueblo estaba mal. Había muerto Josué, que era el que los dirigía, y entonces el pueblo quedó sin dirección humana. Estaba Dios, pero ellos no tenían un líder. Y después de Josué dice la Biblia que se levantó otra generación que apostató contra Dios. Los pocos que creían estaban sufriendo, entonces Dios levantó unos héroes llamados jueces, hombres que tomaban decisiones para dirigir al pueblo. Pero fue una época tan difícil que el libro de los jueces termina diciendo que todos, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese era el panorama en la época del pueblo de Israel, en la época de los jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No había quien dirigiera, la gente estaba ahí estaba Josué. Y fuera de eso, el pueblo había apostatado. Pero el Señor escucha el clamor del pueblo, porque los enemigos, los madianitas, yo les he dicho, y nunca olviden esto, cuando vemos el Antiguo Testamento nos damos cuenta que Dios a su pueblo muchas veces lo tiene que dispersar. Lo tiene que disciplinar. Dios disciplina, Dios dispersa, pero Dios no abandona.
¿Cuántos dicen amén? Él estaba disciplinando a su pueblo. Su pueblo quiso hacer lo que quería y el Señor dijo: ¿quiere hacer lo que quiera? Hágale. Su pueblo se portaba como adolescente que le dice: me voy a ir de la casa. Listo, váyase y usted sostiene. No, mejor me quedo otro tiempito hasta que aprenda a trabajar. Un pueblo rebelde. Ellos, dice el texto, versículo 1, capítulo 6, los hijos de Dios, de Israel, hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Llegaron a calamidades extremas, saqueaban sus cosechas, estaban listos ya a cultivar, a recoger, pero llegaban los madianitas y barrían. ¿Y qué pueblo se puede levantar con hambre cuando el enemigo viene y se lleva sus alimentos? Y bendecimos de nuevo a nuestro país hermano Venezuela, que está sufriendo eso. Hay debilidad, hay necesidad. Cuando un pueblo tiene hambre, es un pueblo que se debilita. Y el enemigo nunca, esto tiene aquí un principio espiritual, el enemigo nunca ataca cuando estás sembrando. El enemigo ataca cuando vas a cosechar. Por eso hay tiempos que tú estás tranquilito y estás sembrando y todo está bien, pero va a llegar el momento de cosechar y el enemigo viene a hacerte echar a perder la cosecha. Ellos estaban en esa situación. Y entonces Dios escucha el clamor, porque el pueblo clamó y envió un profeta que no sabemos, ¿cierto? ¿Quién es? El pueblo empobrecía, dice la Biblia, y clamaron, versículo 8, y Jehová envió a un hijo de Israel, un varón profeta, el cual le dijo: así ha dicho el Señor, ustedes, versículo 19, yo les dije que seré vuestro Dios y que no teman a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no han hecho caso y no han obedecido a mi voz. Sin embargo, el Señor, otra vez en su misericordia extrema y su amor eterno, otra vez vamos con este pueblo. Voy a levantar un hombre y este hombre va a pelear por ustedes. Y ese hombre se llama Gedeón. Llegamos a Gedeón, el derribador. Y vuelvo a leer donde encuentran a Gedeón. Y el ángel de Jehová se le apareció, versículo 12, y le dice: el Señor esté contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió algunas cosas. Pero ¿dónde estaba Gedeón? Miremos el versículo 11. Vino el ángel de Dios y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Jodás Abraicita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. ¿Para qué? ¿Para comerlo? Para esconderlo. ¿Y dónde queda el lagar? Les voy a hacer una explicación un poco de la casa de aquella época. El lagar era un lugar que estaba dentro de sus casas. Para pisar las uvas era el lagar. Y el trigo se sacudía afuera de la casa. Y él estaba sacudiendo el trigo dentro de la casa en el lagar, condición de aquel que está escondido, dudando de la grandeza de su Dios. Quizás esos puñados de trigo representaban 2 meses de quincena, me como esto y me muero. Olvidó su Dios. Y el Señor le habla y le dice: varón esforzado y valiente. Y cuando Dios le habla a él, este hombre empieza a sacar una serie de preguntas, y son las que yo les voy a mostrar. Gedeón, varón esforzado y valiente, que está escondido, le responde al Señor con 3 dudas teológicas y 3 dudas antropológicas. 3 dudas de Dios y 3 dudas del hombre. Y lo vamos a ver. Mire, aunque creían en Dios, su corazón estaba lleno de dudas y temor. Cuando nosotros dejamos que nuestro corazón se llene de dudas, estamos a paso de la incredulidad. Gedeón, entonces vamos a ver las 3 dudas teológicas primero. Versículo 13. ¿Cuántos están conmigo? Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Dios de Egipto? Y ahora Dios nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Ahí están las 3 cuestionamientos, las 3 dudas teológicas que él tiene.
Dios le dice, varón esforzado y valiente, y él se riega con sus dudas. Don Gedeón, ¿qué entendieron? Pero el Gediondo sí estaba mal, ¿cierto? Primera duda, dice teológica: ¿por qué si Dios está con nosotros nos ha venido esto? Muchos caen en esa duda, ¿cierto? ¿Hace cuánto vengo a la iglesia? Y mire lo que me está pasando. ¿Para qué? ¿Para qué creer en Dios? La leemos, versículo de nuevo 13. Ah, Señor mío, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Pónmelo ahí en otra versión, por favor, el versículo 13. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? Yo no entiendo. Hemos creído en Dios, pero mire lo que me sucede. Pregunta: ¿por qué el pueblo estaba como estaba? Ayúdenme ustedes, ¿por qué el pueblo estaba como estaba? La respuesta está en el mismo texto. Miren el versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Entonces a uno le viene esa duda: ¿por qué me viene lo que me viene si Dios está conmigo y si yo busco a Dios? La pregunta es: ¿qué estás haciendo tú que te está llevando a vivir lo que estás viviendo? ¿No era culpa de Dios o sí? Y él estaba culpando a Dios. Él tenía esa duda. Me llama la atención Proverbios 19:3, si me lo puedes colocar ahí. Proverbios 19:3 en esta versión dice: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Dios se irrita. Ahí dice: el hijo necio es ruina del padre, y la mujer no es ese. Es 3, sí, pusiste 13. Ponme el versículo 3, por favor. La insensatez del hombre tuerce su camino y contra Jehová se aira su corazón. Ponle la otra versión ahora. La necedad del hombre le hace perder el rumbo, y para el colmo se irrita contra el Señor. Pero ¿cuál es el problema? Él tiene una duda teológica. Si está Dios con nosotros, ¿por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? La respuesta está ahí: nuestra necedad. Cosa que tú y yo estemos viviendo, que nos esté afligiendo, externa, es por necedad. Pero hay otras que es para que Dios te enseñe a crecer en la fe. Hay un texto en la Biblia que dice que no se sorprendan de fuego o de prueba que les vino como si algo raro les aconteciese, sino gozaos, dice el Señor, porque son partícipes de los padecimientos de Cristo. Y también la palabra dice: el que crea estar firme, que mire que no caiga. Pero más adelante está diciendo: pero no nos viene una prueba mayor de la cual no podamos soportar, porque con la prueba el Señor nos da juntamente la salida. Hay momentos donde el Señor forma tu corazón para que tú seas un hombre y una mujer firme en la fe y no estés vacilando o dudando. Aunque la situación, mi familia está viviendo una situación difícil, la vivimos, pero yo no dudo de Dios. Hace 3 meses viví una situación muy difícil en mi familia. Mi papá murió. Yo voy a vacilar de la grandeza de Dios cuando sé que su palabra habla de la eternidad. No quería que papá partiera, pero partió, y partió con el Señor. Entonces, aunque me dolió, agradezco a Dios porque está en sus brazos. Me duele, pero no voy a dudar de la grandeza de Dios, aunque mi papá fue un hombre de Dios. No voy a vacilar. Y traté en la firmeza de lo que el Señor me ha enseñado en su palabra. He estado no firme en otras cosas, pero en eso yo me paré firme para decirle a mi familia: confiemos en Dios. No, pero los médicos debieron, demandemos. Ya se fue. Hay gente que se demoran en atenderla y le va bien. Hay otros que no atienden a tiempo y les va mal. Y hay otros que no lo atienden y también hay que creer en la soberanía de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero decirles algo: la teología humana llega donde comienza la soberanía de Dios. Nuestra teología es muy escasa.
porque somos escasos en la palabra de Dios. Cuando nosotros profundizamos en la palabra, profundizamos en la teología. Y entendemos que Dios es un Dios soberano y es el Dios de la vida y de la muerte, el Dios que prueba, el Dios que ama y el Dios que finalmente saca adelante y pelea a su pueblo. Él, no se estaba dando cuenta que Dios iba a pelear por ellos y que siempre había peleado por ellos. Había olvidado eso. Entonces la primera pregunta teológica es: ¿por qué Dios está con nosotros y nos ha venido estas cosas? Pero la segunda pregunta teológica es, versículo 13, volvamos. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están? Es la segunda pregunta. Las maravillas que nos contaron nuestros padres. Él conocía, ahí dice. ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? Y la segunda duda tiene que ver con el poder de Dios. Él estaba dudando del poder de Dios. Nos cuentan maravillas de Dios, como sacó a mi pueblo de Egipto, y mire cómo estamos. Perdió poder Dios. Dios nos olvidó, Dios nos dejó. Y muchos en la duda han dejado de creer en el poder sobrenatural de nuestro Creador. Y nuestro Dios es poderoso y Él puede en un día hacer una nación y en un instante volver el corazón de los padres a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Pero algunos están dudando: ¿será que Dios puede? Yo no puedo dudar del poder de Dios, aunque tenga momentos de crisis. No me considero perfecto, pero el poder de Dios, cuando alguien me dice: Dios, ¿será que si cambia ese drogadicto? Yo digo: pues yo vi el poder, porque fue el poder de Dios el que me salvó, el que me limpió. Eran muchos años de drogas, fueron muchos esfuerzos. El poder de Dios puede sacar a un drogadicto en un instante. ¿Cuántos dicen amén? Puede hacer arrepentir el corazón de un hombre en un segundo. Puede sacar a alguien de cualquier dependencia o vicio en un instante. Puede sanar a un enfermo, como el poder de Dios también lo lleva a llevarse a alguien que Él quiera llevar a su lado. Pero Dios es poderoso. Si Él lo quiere llevar, es su voluntad. Pero mientras tanto yo me paro firme en el poder que lo puede sanar. Pero lo haga o no lo haga, Él es poderoso. Nunca dejará de ser poderoso. Él estaba dudando de ese poder de Dios que había escuchado desde niño. Pero la tercera es, dice, versículo 13: y ahora nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y esa tercera está hablando que tiene duda de la bondad de Dios. Él nos entregó al enemigo, nos sacó de Egipto para desampararnos y burlarse de nosotros. Dios no se burla de nadie, ni tampoco puede ser burlado, dice la Biblia. Querida iglesia, Gedeón estaba minado de argumentos. ¿Cuántos aman aquí al Señor? Levante su mano. ¿Y cuántos se consideran discípulos de Cristo? Amén. Pues tienes que luchar con la duda, y la duda se enfrenta en la firmeza de la oración y la palabra. Porque las circunstancias difíciles siempre estarán, las adversidades siempre vendrán, las dificultades tocarán a nuestra puerta. Ese evangelio que venden en la televisión de que no hay sufrimiento está mal. El sufrimiento no está allá arriba, pero aquí sí hay sufrimiento. Pero lo lindo es que Él nos ayuda a pasar en esos momentos. No podemos dudar de que Él tiene un plan, un propósito. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ya vemos las dudas teológicas. La primera es: ¿por qué estamos así? La segunda: ¿dónde están sus maravillas? Y la tercera: ¿por qué nos ha desamparado? Versículo 13. Pero ahora vienen las dudas antropológicas, ¿cierto? ¿Qué es antropología? Antropología es la ciencia que estudia al humano, ¿cierto? Antropos, ¿qué es? Humano, logos, conocimiento. Él está metiéndole la razón, su humanidad, que no está mal. Y él empieza a mirarse como humano. Y le dice lo siguiente, versículo 15
Después de que en el 14 le dice, y mirándole Dios, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, y ahí vienen sus dudas antropológicas. Le dice, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Ahí hay tres. La primera dice, ¿con qué salvaré yo a Israel? En otras palabras, diciendo, ¿cómo podré yo? Míreme, en un mes se me acaba este trigo y me muero. Los madianitas han acabado con nosotros. Yo soy un pobre israelita. Él empezó a ver con sus ojos naturales y a razonar. Pero les voy a ser honesto, él mismo se estaba descalificando, y muchos en sus dudas teológicas empiezan a tener las dudas humanas y empiezan ellos mismos a descalificarse. Nosotros mismos somos los que no podemos creer en nosotros. Si fuera por hombres, los hombres nos descalifican, pero si tú estás acá y has conocido al Señor, es porque Él vio en ti alguien valioso, que Él ama y que Él tiene un plan perfecto para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahí lo tiene, dale ese aplauso al Señor. Si fuera por los hombres, o dígame qué capacidad tenían los discípulos de Cristo de ser los líderes que iban a ser de la iglesia. Voy a ponerla de esta manera. Jesús va a hacer su gran obra redentora, y para eso también va a utilizar unos discípulos. ¿Qué tal a Jesús si lo hiciéramos de la manera humanista como lo estaba haciendo en ese momento Gedeón, con ese razonamiento humano? Jesús de pronto hubiera buscado en aquella época lugares donde estudiaran las hojas de vida de los discípulos para ver si servían o no, si aplicaban o no. Y de pronto hubiera pasado esto. Le hubieran contestado, gracias por las hojas de vida de los 12 hombres que seleccionó para las posiciones administrativas en su nueva organización llamada Redención. Todos ellos han pasado por los exámenes y hemos metido los resultados en la computadora. Hemos planeado que cada uno de ellos, ¿cierto?, tenga una entrevista personal con nuestros psicólogos para que el perfil completo de ellos sea estudiado minuciosamente. Respuesta: es la opinión de nuestros directivos que a la mayoría de sus nominados le falta de educación y actitud. ¿Me perdí? Ya. Les falta esto para hacer la tarea que usted va a emprender. Estos hombres no demuestran tener concepto de equipo. Les recomendamos que busque personas con experiencia y habilidad probada. Aquí están los resultados de nuestros psicólogos. Amando la psicología, pero Pedro es inestable emocionalmente y dado un temperamento ofensivo. Andrés no tiene cualidades de liderazgo. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, colocan sus intereses personales sobre la lealtad de la compañía. Francamente son niños de mami. Los que han leído, la mamá fue y le dijo, Señor, sienta uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces, Tomás demuestra una actitud cuestionable y tiende a menospreciar la moral. Sentimos que es nuestro deber informarle que Mateo está en la lista negra de la Bolsa de Negocios de Jerusalén y lo tienen en Datacrédito. Santiago y Tadeo tienen tendencias extremas radicales y un alto riesgo en la escala maníaco-depresiva. Los demás, ni hablar, no hay mucho que entender. Sin embargo, uno de estos candidatos muestra un gran potencial. Es un hombre habilidoso y es recursivo. Trata bien con las personas y tiene una buena mente de negocios. Es altamente motivado, al igual que ambicioso, y es muy responsable. Tiene un sentido agresivo de liderazgo y sabe qué hacer y cómo llevar las cosas. Le recomendamos a Judas Iscariote como su controlador y mano derecha, porque los demás perfiles se explican por sí solos. Les deseamos éxitos en su nueva labor. Atentamente, consultores administrativos del Jordán, memorando a Jesús, hijo de José, tienda al carpintero, Nazaret. Si fuera por estos ojos, uno mismo se mira en el espejo y dice, no, yo no creo que Dios, no, calvo, narizón y gordo, no, ¿quién le va a creer a esto? ¿Quién? Acaban de usar, disimula la calvicie cortándose y le dejan cresta.
¿Quién? Pero el Señor en cada uno de ustedes ha visto un varón o una mujer esforzada y valiente. Con Él. Sin Él, dudas. Todas las que quieras. Con Él también. Pero Él las resuelve una a una con el tiempo. Pero la segunda duda antropológica, la primera fue: ¿cómo puedo yo? La segunda: mi familia es pobre. Versículo 15 dice: he aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. La segunda antropológica es: mi familia es pobre. Pero hemos descubierto en nuestro país, Colombia, un país muy lindo. Yo he tenido la oportunidad, ¿cuántos han escuchado a Yokoi Kenji, cierto? Que habla sobre Colombia, el país más rico del mundo. Yo tuve la oportunidad de enseñar en un congreso en Cúcuta. Yokoi también estaba invitado y hablamos con él y le dije: oh, Yokoi, te conocen como el hombre de la disciplina. Y dicen: no, acuérdate que la mitad de mi vida, de mi sangre es colombiana. Yo también tengo disciplina en muchas cosas, pero pues lo enseño, he podido aprender de los japoneses, me decía. Pero con él hablábamos a otras cosas y no sé cuántos han visto el video cuando él dice, y estoy de acuerdo, que la pobreza es un estado mental. Yo he podido conocer pobres que son ricos y ricos que son pobres. Yo conozco gente que es Estoy cuadrando la idea. Espera un momentico que se me corrió el champo. Yo conozco gente tan pobre, tan pobre, tan pobre que lo único que tiene es plata. Tienen dinero, pero son pobres. Pobres en espíritu, pobres en amor, pobres en espiritualidad, pobres en generosidad, pobres con sus hijos. Tienen dinero, pero son pobres con su esposa o con su esposo. Él estaba limitado ahí. Vengo de una familia pobre. Y fuera de eso, esos de Manasés son idólatras. Y llega con el tercer argumento. Ya es físico. Versículo físico y de posición. Versículo 15 dice: y yo el menor de mi padre, el menor de la casa de mi padre. Soy el menor y quizás el más pequeño. El menor, ¿qué esperanza tenía? Si el primogénito era, ojo, hay un rey que marcó la vida del pueblo de Israel y era el menor de su casa. ¿Quién fue? David. Él no tenía problema, él sabía quién era su Dios, ¿cierto? Yo me imagino a David allá cuidando ovejas, mientras que estaban los otros hermanos tratando de conspirar que le dieran la corona, y él estaba tranquilo, feliz, sabiendo que era su Dios, cuidando ovejas y remolineando, bien pandereto, me imagino a David allá, ¿cierto? Se burlan de uno por ser pandereto, pero no hay como ser un cristiano feliz. ¿Cuántos cristianos felices hay acá? Eso, amén. Dale un aplauso al Señor. Era el menor de su casa. Y dijo: soy el menor de mi casa. Gedeón dudó que Dios lo tuviera en cuenta. Se condenaba y descalificaba él mismo. Hermanos, creo que muchos en la iglesia caen en ese problema. No el de dudar es humano, es creer en mi duda aquellas cosas que son incorrectas y en contra de lo que Dios dice en su palabra. Estaba en contra de lo que Dios veía, el mismo Gedeón. Y finalmente ustedes ven que Gedeón, aunque habla con el ángel del Señor, habla con el Señor, le pone estas dudas teológicas y antropológicas, también le pone una señal con un vellón. Finalmente el hombre va a conquistar y se fue a una guerra con 32,000 y Dios le dijo: no, Señor, no son tantos. Y en el primer tiro se le quedaron 22,000. Tenía que enfrentar a 135,000 soldados con 32,000 y ahora se quedaron 22,000, eran solo con 10,000. Ahora enfrentar a 135,000 madianitas con 300.
porque el Señor le dijo, ahora le voy a poner una prueba y van muchos, con 300 vas a poder. Y él, pero Señor, porque donde él hubiera ido con 32 y hubiera vencido, él hubiera creído que fue en su fuerza. Y si él fue con la minoría, se dio cuenta que fue el poder de Dios. Tú debes creer que con tu fuerza no vas a lograr solucionar la situación que estás viviendo, cambiar a tu hijo, cambiar tu pareja, cambiar tu economía. Tú debes, y yo, doblar la rodilla delante del Señor y creer que Él es un Dios bueno y que Él pelea nuestra batalla. Porque me encontré un versículo ya terminando que me encanta y dice, el débil diga, fuerte soy. Porque el Señor se fortalece en nuestra debilidad. Amén. Listo, los de alabanza, por favor, vamos a terminar. Entonces, Gedeón finalmente venció. Pero ¿cuántos llegaron hoy y vienen menguando en su vida cristiana? Porque se han dejado de llenar su mente de dudas. Y esas dudas lo están llevando a posturas de incredulidad. Vuelvo y les digo, la duda no es mala. La duda son preguntas que podemos evacuar, pero eso demuestra nuestra distancia con Dios. El escritor de Hebreos, terminando con esto, hay un texto en Hebreos capítulo 10, está hablando sobre la esperanza, animando a la iglesia, al pueblo de Dios en Hebreos a perseverar. Y el versículo 19 dice así: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos en agua pura. Mantengámonos firmes, sin vacilar, sin dudar, sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que ha prometido. Y consideramos unos a otros para estimularnos en amor a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortando tanto más cuanto veáis que el día se acerca. El escritor de Hebreos está diciendo: manténganse firmes, sin fluctuar, sin vacilar, en la esperanza que es Dios, la esperanza de gloria que es Cristo. Aunque viene la dificultad familiar, aunque viene la dificultad en cualquier área de tu vida, yo no voy a vacilar más, no voy a titubear más, porque sé que su palabra dice que Él está conmigo y que Él me ayudará en la aflicción. Estoy firme en esa esperanza de mi Dios. Segundo que dice el de Hebreos, animando, dice: debemos tener en cuenta a nuestros otros hermanos para estimularnos en amor a hacer buenas obras. Y dice: y no se dejen de congregar, porque congregándonos nos animamos unos a otros. Pero aquel que se dejó congregar comenzó con la duda, siguió con la incredulidad y ahora tiene la justificación. La iglesia para algunos puede ser un mal necesario, pero es una bendición. Pónganse sobre sus pies. A mí me encantaba la canción que Freddy estaba cantando, la segunda canción, la penúltima canción. ¿Cómo se llama? Llévame, la que no se sabía. Sí, porque todas la cantaron menos esa. ¿Y saben por qué no se la saben? Porque es una canción nueva que el Señor les dio a ellos. Y vamos a creer cómo Dios puede dar canciones y cómo puede usar a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Pero también Freddy habló algo tan poderoso. Habló lo de congregarnos, que lo tenía hoy. Pero él dijo: volver a ese primer amor. ¿Qué te hace dudar que lo que viviste al comienzo no puede ser mejor ahora? ¿Por qué dudas?
cuántas preguntas teológicas, y si Dios, tantas antropológicas. Él solo, como a Pedro, le dijo: ven, camina. Señor, es que ven. También dijo el Señor: porque el que cree, todo le es posible. Pero soy débil, Dios va a usar tu debilidad. Habían 2 vasijas de barro con las cuales llevaban agua de un lugar a otro en las tierras de Palestina. Pero la vasija, una de las vasijas de barro era hermosa y la otra muy parecida, pero tenía un problema. La segunda tenía un roto. Entonces, cuando llegaban, el hombre que llevaba el agua con las 2 vasijas llegaba al lugar donde iba. La que llevaba toda el agua estaba feliz, orgullosa, mirando y eres bonita, pero qué pesar, viniste regando el agua porque estás rota. Un día esa vasija rota empezó a llorar y el que la cargaba le dijo: ¿por qué lloras? Dijo: no, yo no soy tan eficiente, no sirvo mucho, no soy capaz. Mientras que la otra hermana vasija llega con su potencial hasta lo máximo de agua allá, yo llego a la mitad y menos, creo que no sirvo. Y el que la cargaba le dijo: claro que sirves, yo a propósito permití que tuvieras ese roto, ahora quiero que mires el camino. Y se fue por el camino. ¿Qué ves al lado de aquel que tiene esa vasija que no está rota? Dijo: no, veo arena. Y ahora, ¿qué ves al lado del camino por donde yo te llevo siempre? Veo flores. Si ves cómo tu imperfección usada por mí da vida, porque cada vez que el agua que tú derramas en el camino la dejas depositada en la tierra, florece una nueva semilla. Lo que para ti es imperfecto, en Cristo es perfecto, porque Él es el perfecto. Amén, iglesia. No más duda. Por lo menos de lo que ahorita está, Él te las aclarará. Señor, yo te doy gracias por esta mañana. Qué bueno eres, Dios. Varón esforzado y valiente, le dices a un hombre con nombre que significa derribador y está escondido. Pero tú con paciencia le aclaraste y lo levantaste y lo convertiste en lo que tú veías y no en lo que él veía. Aquí hay muchas personas que están limitados en sus dudas y argumentos. Esto, Señor, sé que no es una enseñanza de positividad o positivismo. Esto es fe, Señor, en tu palabra, en saber que tú, Señor, aunque dudamos, nos amas, nos usas y nos evacúas esas preguntas para la gloria de tu nombre. Yo te pido aquí, los que estén llenos de esos pensamientos, que puedan llevar sus pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús, Señor. Y derriba todo argumento y toda altivez que se levanta en contra de tu conocimiento, Señor. Gracias por un pueblo convencido, no de nosotros, sino del Dios que tenemos y de tu palabra que es verdad, de la obra de la cruz, de la redención. El escritor de Hebreos termina animando a mantenernos firmes, sin fluctuar, sin vacilar, sin dudar, Señor, teniendo claro que hay una esperanza en nosotros, tu Hijo, Señor, y que hay una iglesia a la cual podemos amar, tu iglesia. No hablo solo de comunidad, tu iglesia en todo el mundo. Y lo tercero, que nos podemos reunir para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por obrar en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén.